Buenos días con todos nuestros colegas de la región. Muchas gracias por acudir a esta nueva edición del webinar que estamos organizando en el marco del proyecto Sequías e Inundaciones Andes del proyecto Euroclima Más. Sin más preámbulo, agradecerles por su asistencia y anunciar que tenemos en este webinar a dos conferencistas que muy amablemente nos han concedido la oportunidad de poder escuchar de sus valiosas experiencias. El primero va a ser el doctor Peter Salamon del Joint Research Center de la Comisión Europea, quien nos va a exponer un poco, nos va a introducir todo lo relacionado al Global Flood Awareness System, y va a ser una gran oportunidad, tomando en cuenta que es una de las actividades que tenemos que realizar en el proyecto regional Euroclima, y además que vamos a tener ya nuestro próximo taller regional en Lima, Perú, del 5 al 8 de agosto, que estamos en este momento organizando y alistándonos para ese taller. Entonces, los insumos que vamos a tener ahora, por un lado, responden a la necesidad de ir preparando los mejores elementos para las discusiones y el taller práctico que tendremos en Lima, en la parte relativa a hidrología e inundaciones. Y por otro lado, tendremos un complemento a las discusiones que hemos venido teniendo en el marco de sequías, con la parte de SHIRPS y todo lo que implica esto en la región. Por lo pronto, decirles que tenemos, colegas, que este webinar ha trascendido las fronteras del proyecto y que tenemos invitados de Centroamérica y de toda América del Sur, definitivamente de toda Latinoamérica, escuchando este webinar, y pues es una gran oportunidad para seguir trabajando regionalmente. Entonces quisiera poner, pues en este momento, conceder la palabra al doctor Peter Salamon para que se presente pues, y nos comparta su valiosa experiencia a toda la audiencia. Muchas gracias y buenos días de mi parte. Primera pregunta, porque no hemos podido probar la conexión y veo que no puedo conectar con mi vídeo. ¿Me pueden escuchar bien? Lo escuchamos muy bien. Perfectamente. Bueno, pues muchas gracias para la invitación a esta reunión, a ese webinar. Pido disculpas ya desde mi compañero del Centro Europeo de Predicciones a Medio Rango, ICMWF, Erwin Zotter, que era previsto para dar la presentación, y de hecho me ha preguntado por qué no habla español, que me ha pedido que le reemplace y le dé la presentación. O sea que voy a intentar. Debo decir que no soy español, soy alemán, o sea que voy a intentar dar mi presentación todo en castellano. Espero que todos pueden entender. Pido también disculpas que mis diapositivas serán en inglés, pero creo que en todo caso, si hay preguntas o dudas, voy a intentar enseñarles un poco qué es el Global Flood Awareness System, GLOFAS, un poco los conceptos básicos, las ideas, cómo se puede utilizar y también cómo pueden colaborar con un sistema como GLOFAS. También veo que hay algunos compañeros conectados del Centro Meteorológico e Hidrológico de Ecuador, INAMI, que justo hace 2 días les he dado un webinar también sobre el uso de GLOFAS. O sea que espero que los compañeros del INAMI, las que han visto el webinar hace 2 días, muchas cosas serán muy familiares, pero bueno, en todo caso, si hay preguntas o dudas, siempre me pueden interrumpir. Bueno, el GLOFAS es parte del programa de Copernicus, y seguramente el programa Copernicus han oído también. Principalmente son los satélites que lanza la Unión Europea, los Sentinels,
que son diferentes tipos de satélites, pero no el programa de esta observación de la Tierra no es solamente sobre satélites, sino también sobre integrar esos datos de satélite y con observaciones in situ, con modelos y todo junto generar productos que pueden ser útiles, productos y servicios que pueden ser útiles y en diferentes sectores. Aquí ven que hay 6 servicios relacionados con Copernicus. Cambio climático, monitoreo de la atmósfera, monitoreo del espacio de los océanos, monitoreo de la parte de la Tierra, un servicio de seguridad y también, como último, el servicio de gestión de emergencias relacionados a desastres naturales, que es donde un sistema como GLOFASS, pero también otro sistema que creo que ustedes conocen muy bien, el sistema de sequías, también son parte de este servicio de emergencias. El servicio de emergencias está principalmente, lo hemos dividido en dos áreas principales. Uno es el monitoreo y las predicciones para ciertos desastres naturales, en nuestro caso inundaciones, sequías y también incendios forestales. Y el segundo parte principal es la parte del mapeo basado en los datos de satélite, una componente de mapeo rápido. De verdad, los usuarios pueden pedir ese mapeo y lo normal es que responden dentro de unos 24 o 48 horas. Efectivamente, el servicio de gestión de emergencias está dividido principalmente en estos dos componentes principales, los sistemas de monitoreo y predicción de inundaciones, sequías y incendios forestales y el servicio del mapeo basado en datos de los satélites. Siguiente, por favor. No se cambia. Yo todavía veo la misma diapositiva. Ahora, vale, pues, ¿cuáles son los objetivos principales de un sistema como el GLOFASS? Principalmente, y eso, uno de los principales objetivos es, hay una diapositiva atrás, por favor. Gracias. Los principales objetivos son dar información complementaria a los servicios nacionales y regionales. Y eso no solamente es un objetivo de un sistema como GLOFASS, pero también de los otros componentes del servicio de gestión de emergencia que estaba mostrando en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué es estos productos o información complementaria? Bueno, principalmente hay varios aspectos que voy a mostrar en los siguientes, en la presentación, pero todavía no. Pero principalmente una de las informaciones adicionales es que sistemas como GLOFASS dan información que es comparable a nivel de cuenca, a nivel de continente o incluso global, que es obviamente también muy importante no solamente para servicios nacionales o regionales, sino también para
organizaciones o servicios que actúan a nivel global. Uno de nuestros usuarios principales es el Centro de Emergencia de la Unión Europea, que también tiene la tarea de coordinar y proveer ayuda en casos de desastres muy grandes, incluyendo obviamente las inundaciones, también a nivel internacional. Por ejemplo, hace algunos años, cuando hubo las inundaciones graves en Perú, por ejemplo, la Unión Europea ha mandado a través y coordinado por el Centro de Emergencia de la Unión Europea ayuda, diferentes tipos de ayuda a Perú en forma de equipos de rescate, etcétera, etcétera. Obviamente, también un objetivo de un sistema como GloFast o en general de los sistemas que están en el servicio de emergencias es el intercambio de conocimiento y de experiencia en relación a predicción de inundaciones. Sistemas como GloFast sirven muy bien también para probar o implementar nuevos desarrollos, nuevos desarrollos en ese ámbito en un marco operacional que luego pueden ser transferidos al nivel nacional o incluso local. Nosotros hemos visto en muchos casos, por ejemplo, en el sistema equivalente europeo que hemos desarrollado, que muchos de los servicios nacionales se han cogido algún elemento o algún producto o idea del sistema de EFAS y lo han aplicado e implementado a nivel nacional o local. Y luego, por fin, claramente, un sistema como GloFast también intenta ayudar o digamos, promover el intercambio de datos. El intercambio de datos quiere decir no solamente el intercambio de datos de observaciones de caudales, etcétera, etcétera, sino también el intercambio de datos de modelo o incluso el modelo en sí. Luego voy a explicarlo un poco mejor qué es lo que quiero decir con esto. Siguiente diapositiva. Gracias. Y ahí puede pinchar un par de veces porque aparecen más elementos. Eso es. Uno más. Gracias, eso, perfecto. Bueno, esto más o menos es la vista esquemática de un sistema como GloFast. Nosotros tenemos como datos de entrada claramente las predicciones meteorológicas que en nuestro caso vienen del Centro Europeo ICMWF y son un conjunto de predicciones y de hecho más precisamente 51 realizaciones, digamos, del estado del tiempo en el futuro y con una previsión, tiempo de previsión hasta 30 días. Luego esto se utiliza conjuntamente con, obviamente, datos que tienen las condiciones iniciales o, digamos, datos sobre la topografía, las propiedades del suelo, etcétera, etcétera, en un modelo hidrológico que es de hecho, son dos modelos que luego voy a presentar eso en más detalle. Esto a su vez, luego los datos de salida, hacemos un postprocesamiento y lo visualizamos en una interfaz web. Os voy a mostrar en las siguientes diapositivas un poco cuál es, un poco más detalle en cada uno de estos elementos. Siguiente, por favor. Vale. Esto es un concepto muy importante y eso no es una cosa específicamente para GloFast, pero es más bien un concepto de meteorología
o de hidrología también, es el concepto de incertidumbre en las predicciones meteorológicas y hidrológicas. Ustedes seguramente saben que hay en el tema de predicción de meteorológicos, pero también hidrológicos, hay prácticamente tres fuentes o causas de incertidumbres. Uno es no sabemos o tenemos una incertidumbre en las condiciones iniciales. Es muy difícil, digamos, describir o medir las condiciones iniciales exactas de un sistema tan compleja como una cuenca de un río o un sistema en la atmósfera. Luego, la segunda fuente más importante de la incertidumbre es el modelo en sí. Ningún modelo, ni GLOFASS ni cualquier otro, puede representar digamos, un sistema perfectamente. Entonces, simplemente por el hecho de que algunos procesos son representados con una manera simplificada, se introduce también un error y, por lo tanto, una incertidumbre en todo el sistema. Y por fin, y esto es más relacionado a la incertidumbre de la atmósfera, la atmósfera es un sistema caótico. Entonces, quiere decir, aunque nosotros en teoría podíamos medir todo con todo detalle, aún así, como es un sistema caótico, no siempre no se puede simular, digamos, ese sistema caótico con una predicción determinística, especialmente si estamos hablando de tiempos de anticipación como en un sistema de GLOFASS de 15 o hasta 30 días. Entonces, eso es un concepto muy importante y muy básico para poder interpretar y utilizar las predicciones de GLOFASS. GLOFASS solamente da predicciones probabilísticas para poder cuantificar la incertidumbre y para poder mejor basar, digamos, decisiones sobre estas predicciones. Siguiente, por favor. Bueno, esto es el modelo o el setup del modelo hidrológico de GLOFASS. Principalmente, de hecho, está compuesto de dos modelos. Un modelo que es un esquema un modelo solamente simula los procesos de la superficie. Y es un modelo que es integrado en el sistema de predicciones meteorológico del Centro Europeo ECMWF. Se llama HTESL, Hydrology Tiled ECMWF Scheme for Surface Exchange over Land, y simula, digamos, todos los procesos de la precipitación, evapotranspiración, transferimiento luego del agua del suelo, del agua de la superficie al suelo y al agua subterránea, el deshielo o la acumulación de nieve, etcétera, etcétera. Pero lo que no está incluido en esa parte del modelo es, digamos, la acumulación del flujo y digamos, el movimiento del agua en la superficie. Ese proceso de routing, de movimiento del agua, lo simulamos con el modelo LISFLAT, que es un modelo que está desarrollado en el JRC. Pues esa combinación del modelo da como salida los caudales en los ríos a una resolución espacial de 0,1 grado, que representa más o menos unos 10 por 10, un píxel de 10 por 10 kilómetros. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué son las ventajas de un setup que parece bastante complicado o no normal, digamos, que a otros? Pues la ventaja es que un modelo como HTESL, siendo integrado en
en un marco operacional en ECMWF, es muy fácil o es más fácil de mantenerlo y usarlo. Luego, también no hace falta obviamente para, digamos, para hacer el setup para un modelo hidrológico entero a nivel global, y en su día cuando estamos desarrollando un sistema como GloFast, habíamos decidido utilizar ese método de 2 modelos. Ahora, tiene obviamente también unas desventajas que voy a mostrar luego también un poco más detalle, que es muy difícil calibrar un sistema que está compuesto de 2 modelos. Lo normal es que en la calibración, y eso también lo voy a mostrar en una de las siguientes diapositivas, está hecho solamente con la componente de Lisblat. Mientras tanto, la componente de HTESL no está calibrado. También, como el HTESL está diseñado principalmente para responder al flujo en la atmósfera, porque es integrado como parte en el sistema de las predicciones meteorológicas, a lo mejor no está parametrizado y calibrado para, digamos, dar los mejores resultados con respecto a caudales de los ríos. Siguiente, por favor. Bueno, otro concepto muy importante para poder interpretar y utilizar un sistema como GloFast es el concepto de un uso de la climatología. ¿Qué quiere decir eso? Pues aquí en esta diapositiva lo que estamos mostrando es que nosotros en el sistema de GloFast utilizamos una climatología del setup, del modelo, que es igual al modelo que estamos utilizando para las predicciones. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hacemos una simulación partiendo del año 1980 hasta hoy, utilizando los datos de reanálisis de ECMWF, ERA 5 se llama, es el sucesor al reanálisis de ERA Interim. Si corremos el modelo HTESL más Lisblat, y eso nos da para cada píxel en el modelo una serie de tiempo de más de 39 años con caudales. Esa serie de tiempo de caudales se puede utilizar para calcular los periodos de retorno para cada píxel. Ahora, ¿qué es la ventaja de un sistema como esto? El sistema, las ventajas principalmente son 2. Uno, si hay un sesgo en un modelo global, que obviamente siendo un modelo global, ya sabemos que ningún modelo es perfecto, pero si hay un sesgo, aplicando o calculando periodos de retorno con el mismo modelo que utilizamos para las predicciones, se puede eliminar ese sesgo sistemático o ese bias. Entonces, todavía, aunque los valores absolutos, por ejemplo, de caudal del sistema no parecen correctos, si el sistema captura la dinámica del hidrógrafo, todavía se puede sacar un skill, un valor de las predicciones. Y de hecho, en la siguiente diapositiva, eso está mostrado, o lo intento mostrar un poco mejor. Si ustedes han visto la interfaz, por ejemplo, sí, siguiente, por favor. Si ustedes han visto la interfaz de GloFast, van a ver que en los gráficos que muestran los periodos, los hidrógrafos,
siempre tenemos a la izquierda los periodos de retorno calculado y solamente a la derecha los valores de caudal absoluto simulado por el modelo. Eso está hecho intencionadamente porque queremos que los usuarios se fijen más en los periodos de retorno que serán superados que en los valores de caudal absoluto que sabemos que en un modelo global son muy difíciles de obtener valores con, digamos, con la misma calidad de un modelo a alta resolución muy regional que tiene mucho más datos con mucha más alta resolución. Eso es un concepto muy importante en GloFast para tenerlo en cuenta y para poder sacar algún provecho o poder interpretar todavía las predicciones. Siguiente, por favor. No voy a entrar en detalle en qué es lo que se puede ver luego en la interfaz web de GloFast. Solamente decir que es una interfaz que se deja ajustar a las preferencias del usuario. Se puede añadir o quitar diferentes tipos, capas meteorológicos o hidrológicos. En este caso, aquí en la imagen, por ejemplo, he añadido las probabilidades de superar ciertas cantidades de precipitaciones más, digamos, las partes o de los ríos que están superando un periodo de retorno de 5 o 10 años. Luego también se puede hacer clic en estos puntos gris o estos triángulos o círculos para poder ver y recibir un hidrógrafo con periodo de retorno, pero también con valores absolutos de caudales previstos. Y también una cosa bastante particular también son estos gráficos de persistencia de las predicciones. ¿Qué es lo que quieren decir? Pues intentan mostrar cómo de estable es la predicción de GloFast con el tiempo. Eso es muy importante, especialmente porque estamos hablando de tiempos de anticipación de más de 7, 8, 9 días, que se puede ver, por ejemplo, también en este gráfico aquí, que las predicciones de superar el periodo de retorno de 5 años, que es el gráfico con los colores rojos, al primero no estaba muy estable, pero luego en cuanto se ha empezado a acercar más el evento, las predicciones eran bastante consistentes en la magnitud y el tiempo de superar los diferentes umbrales, digamos, de periodo de retorno. Luego también es posible, para último, también añadir servicios de WebMap externos a la interfaz, que no puedo entrar en mucho detalle ahora, pero intentamos que sea más, digamos, intuitivo, para lo más intuitivo posible para integrar esos servicios externos también que pueden ayudar en la interpretación de las predicciones de GloFast. Siguiente, por favor. También esto es una cosa relativamente nueva, tenemos unas predicciones también sazonales. Obviamente estas predicciones no se puede utilizar para digamos, la gestión de una emergencia o de una crecida, sino son indicativos para, digamos, a largo plazo, ver si hay una tendencia o una probabilidad un poco más alta de que, por ejemplo, en los próximos meses
en cierta región es probable que sea reciba más precipitación y entonces también será más húmedo y por lo tanto también habrá riesgo de a lo mejor más inundaciones o unas inundaciones severas o al contrario si hay una escasez de precipitación y de agua. Siguiente, por favor. Un sistema como GLOFASS es muy similar a los sistemas de predicción meteorológicos. ¿Qué quiere decir eso? Pues principalmente es un sistema que es en continuo desarrollo. Nosotros solemos actualizar el sistema con nuevos datos, mejorando el modelo, incluyendo más datos de caudales observados, recalibrándolo cada año y medio, 2 años. Entonces, la última versión la última actualización del sistema ha sido en noviembre del año pasado, que aquí pueden ver que en esa versión hemos utilizado 1287 estaciones de caudal para calibrar el modelo. Lo que ven también, obviamente, es no tenemos datos de caudal distribuidos regularmente, sobre todo en el dominio del modelo, pero por eso digo que siempre estamos intentando añadir más observaciones para incluirlo en una calibración futura. También, y eso se puede ver en la página web, hay hemos integrado por primera vez una verificación de la calidad de las predicciones a los diferentes días. Abajo es un poco difícil de ver, pero son la evaluación de las predicciones de GLOFASS con 5 días de anticipación y me parece que de 10. Pero en la página web se puede ver esto en más detalles. También se puede hacer un zoom in para las regiones diferentes. Lo importante es que estamos continuamente intentando mejorar el sistema y también añadir más, digamos, indicadores donde funciona o donde el modelo, un sistema como GLOFASS da unas predicciones buenas o donde obviamente también hay áreas y regiones que, como es normal en modelo global, donde el modelo no funciona tan bien. Siguiente, por favor. Eso es, de hecho, la nueva versión que está previsto ser implementado al inicio del año que viene. Esta versión es muy importante tener esto en cuenta porque será un cambio significativo. No solamente hemos añadido hemos utilizado más datos para la calibración, también son mejor distribuidos, digamos, a nivel mundial, sino vamos a cambiar el modelo de GLOFASS. De momento, como he dicho, que es un modelo, una combinación entre HTESL, el sistema de Land Surface, y LISFLAT, y esto va a ser reemplazado por el modelo hidrológico completo de LISFLAT. Entonces, solamente utilizaremos el LISFLAT completo con todos sus procesos incluidos, los de evapotranspiración, etcétera, etcétera, que antes se había simulado con el HTESL en LISFLAT. Y la razón principalmente, como ya había dicho antes, es así podemos calibrar todo el sistema con los datos de observación de caudal y no solamente una parte como era en la versión que está actual y online ahora. Siguiente, por favor. Que voy a intentar a terminar en los próximos 5 o 10 minutos porque ya veo que si no vamos a ir muy fuera del tiempo. ¿Cómo se puede colaborar con un sistema de GLOFASS como
se puede mejorar para ciertas regiones. Bueno, hay diferentes niveles, digamos, de colaboración. Obviamente, el más fácil es entrar en la página web y ver las predicciones. Ahora bien, como habrán notado, en la interfaz hay estos puntos. Si no hay nada, si el modelo no predice ninguna probabilidad de superar cierto umbral de periodo de retorno, hay estos puntos gris que representan estaciones de medidas de caudales en las diferentes regiones. Obviamente, como pueden ver aquí en la imagen a la izquierda para Latinoamérica, está la densidad o los puntos que tenemos en el modelo. Tenemos por tener colaboración con ciertas instituciones anteriormente. Ahora, esto es una cosa, como ya he dicho, una cosa continua. Entonces, yo solamente les puedo invitar a colaborar con nosotros. Nosotros, cuando recibimos por lo menos los metadatos, o sea, si sabemos el nombre de una estación y dónde está situado, ni siquiera sin tener los caudales de aforo, podemos añadir ese punto en la interfaz para que los servicios nacionales pueden conectar mejor, digamos, la información, las predicciones a las estaciones que ellos conocen y saben, digamos, que son puntos críticos en las cuencas. Entonces, obviamente también siempre intentamos también obtener los caudales observados, porque obviamente son importantes y vitales para mejorar el sistema y continuamente. Y sí, o sea que eso es, digamos, el nivel más fácil de colaborar, es compartir datos. Siguiente, por favor. También existe la posibilidad no solamente de recibir la información a través de la interfaz web, sino también se puede acceder o obtener datos del modelo directamente. Entonces, eso obviamente requiere un poco capacidades técnicas porque son ficheros de NetCDF, requiere un poco de conocimiento hidrológico, etcétera, etcétera, pero también existe esa posibilidad y aquí en esta diapositiva se puede ver, por ejemplo, la reanálisis de que estaba hablando yo, los 39 o casi 40 años de simulación de modelo hidrológico son disponibles y se pueden ser, sí, lo compartimos con los usuarios que quieren, digamos, hacer un análisis un poco más detallada para su cuenca de la calidad de GlobalFast. Eso, digamos, es el siguiente nivel de colaboración. Entonces, eso ya es sí, requiere que uno está familiarizado con un poco todos los temas técnicos que son necesarios. Siguiente, por favor. Y por último, que esto es una cosa nueva que hemos sacado justo hace un par de meses, también el modelo hidrológico ahora está en open source, o sea que está disponible para realmente los expertos, los que realmente quieren, digamos, probar y a lo mejor probar el modelo LISFLAT en su cuenca, añadir más datos o hacer una simulación a una más alta resolución es posible ahora. Pero tengo que decir, obviamente, que eso requiere bastante experiencia y conocimiento de modelos hidrológicos
porque no es fácil, no es simplemente bajar el modelo y hacerlo correr, sino también esto requiere trabajo significativo. Pero bueno, es una opción. También algunos de los usuarios de GloFast, un ejemplo es el CEMADEN en Brasil, por ejemplo, ellos están intentando utilizar el Listflat para, digamos, para su propio sistema de alertas de inundaciones. Siguiente, por favor. Aquí esto es un poco un ejemplo de todas las colaboraciones que hay. Nosotros trabajamos mucho con la Cruz Roja en proyectos de forecast-based financing. También trabajamos mucho con el CEMADEN y con otros servicios nacionales en todo el mundo. Ya he mencionado que siempre estamos también intentando hacer webinars y trainings. He mencionado el webinar que he dado hace 2 días para los compañeros de INAMI. También tenemos unos vídeos de YouTube sobre algún aspecto de GloFast que son un poco viejos ya, porque tenemos que actualizarlos, pero también eso es una forma de aprender más sobre GloFast. Y obviamente, también les invito siempre, intentamos mantener la documentación en la página web lo más actual que podemos. Luego, hay también, estamos organizando también uno cada año o cada 2 años User Community Workshops donde realmente nos reunimos y hablamos de nuevos desarrollos de GloFast y cómo funciona, y también ahí también hay trainings. Y como último, siguiente por favor. El sistema de GloFast es parte de una iniciativa que hemos lanzado hace ya bastantes años que se llama Global Flat Partnership, que contiene no solamente sistemas como GloFast, sino es una colaboración de todos los de distintas instituciones a nivel mundial que trabajan en el tema de gestión de riesgo de inundaciones con modelos globales. Y realmente lo que estamos intentando en ese network es, digamos, es conectar los científicos que trabajan o los que desarrollan ese tipo de modelo con los diferentes usuarios. Si necesitan más información, aquí está abajo, tienen el link de la página web y hay un mailing list donde se puede suscribir. Siguiente, y creo que esto es el final, sino una más. Esto es un ejemplo de aplicación de GloFast, que esto era para el ciclón tropical Idai en Mozambique, que ha tenido un impacto muy grande en la región, donde ha sido las predicciones de GloFast han sido utilizadas por el Centro Europeo de Emergencias para coordinar y ayudar y gestionar la ayuda también en Mozambique. Y también hemos utilizado las predicciones, digamos, para mejorar el mapeo basado en los satélites del otro componente del servicio de gestión de emergencias para facilitar y aumentar, digamos, la disponibilidad de ese tipo de mapas. Yo creo que siguiente, y entonces ya esto es el... Sí, con esto ya termino. Espero que he podido darles un poco de información sobre GloFast. Cabe decir, obviamente, que siempre pueden escribir a un email a info@globalflats.eu o también directamente a mí. Así que sí, muchas gracias por la atención y si tienen preguntas y dudas, pues aquí estoy. Muchas gracias, Peter, por la presentación.
Yo creo que se abren bastantes expectativas con la presentación que nos has compartido. Nosotros estamos en el marco de un proyecto regional y también debo decirlo, estamos fortaleciendo la integración con el grupo de trabajo de la Asociación Regional 3. Tenemos a Silvana Alcos, que es la asesora hidrológica regional, también con nosotros. Entonces yo creo que estamos abriendo un espacio de cooperación desde la región y esta no va a ser la única oportunidad que tengamos para conversar. Lastimosamente, por el tema de tiempo, no podemos dar paso a las preguntas, pero vamos a compartir todos tus datos de contacto. Todo este webinar también va a quedar disponible y grabado en la página web y tus coordenadas para que todos los colegas que asistieron al webinar puedan hacerte las inquietudes, hacerlas llegar por correo electrónico. Tenemos que dar nosotros paso a nuestro siguiente expositor. Y yo quería, a nombre de todos, pues, quienes hemos organizado esta jornada del proyecto Euroclima, Sequías e Inundaciones Andes, y por supuesto al equipo del CIFEN y de nuestro servicio meteorológico de la región, agradecerte por tu tiempo y por tus contribuciones, y yo creo que nos abre un nuevo camino a la cooperación. Muchas gracias, Peter. Muchas gracias a vosotros. Nosotros tenemos ya en pantalla, tenemos con nosotros tenemos a Diego Pedreros. Diego Pedreros es del Servicio Geológico de Estados Unidos y afortunadamente hemos tenido ya con él alguna interacción desde hace algún tiempo. Tuvimos la oportunidad de escucharlo también en nuestro taller de arranque en Bogotá, y pues a requerimiento de los participantes en el taller se hacía necesario tener una nueva jornada de intercambio en el cual nos pueda compartir lo que es SHIRPS y además datos y herramientas para el análisis agroclimático con FuseNet. Diego, pues estamos a tu disposición para poder escucharte y que puedas compartir. Sí, buenos días. Muchas gracias. Quiero asegurarme que están viendo mi pantalla. Bueno, de nuevo, muchas gracias por invitarme a participar en esta presentación y mostrarles las herramientas y los productos para análisis agroclimáticos que FuseNet ha desarrollado. FuseNet es de Femin Early Warning Systems Network. Yo soy parte del Servicio Geológico de los Estados Unidos, pero también trabajo con el Climate Hazard Center en la Universidad de California, Santa Bárbara, en conjunto con Chris Funk, Pete Peterson, Mary Landfield, Tamuka, Greg Husak, Mario Rodríguez y Jim, entre otros compañeros. Nosotros somos auspiciados por el USAID y FuseNet es la sombrilla que cubre varias organizaciones como el Servicio Geológico, la NOAA, la NASA. Hoy les voy a mostrar un poco de antecedentes de lo que es FuseNet, cómo se creó y cuál es la misión que tenemos. Les voy a mostrar los productos climáticos y algunas de las herramientas, pero lo más importante es cómo ustedes pueden participar en este esfuerzo, cómo sus organizaciones pueden entrar a ser parte de CHIRPS para tener un producto regional más complejo, más completo. Entonces empecemos. FuseNet, la idea básica de FuseNet es proveer análisis para la seguridad alimentaria basado en evidencias. O sea, la idea es recopilar datos de diferentes fuentes para que se converjan en un producto que se pueda entregar a los tomadores de decisiones. FuseNet utiliza el método científico para determinar cuándo ocurrirá el próximo caso de inseguridad alimentaria en diferentes partes del mundo, qué tan grave son las condiciones de sequía y cuántas personas pueden estar siendo afectadas, cuál es la necesidad de asistencia, cómo afectará el cambio climático la producción de alimentos en las próximas décadas. Esa es parte del trabajo que tenemos.
Todo esto empezó desde la hambruna que se dio entre 1983 y el 85 entre Sudán y Etiopía, debido a la sequía que dejó más de 1 millón de personas muertas. Las agencias de respuesta a emergencia necesitaban información de alerta temprana. Ahí se dieron cuenta que no tenían ese tipo de datos. Aquí les muestro un ejemplo. Esto es uno de los productos que salen del GeoClim. Esta es el SPI de marzo a noviembre del 83 y este es el SPI de marzo a noviembre del 84. Entonces aquí fue donde se dio la mayor parte de la hambruna. Entonces FuseNet se desarrolló para recopilar información local, identificar el problema, identificar la fuente, y el objetivo principal es proporcionar información a los tomadores de decisiones basados en evidencias. Para esto analizamos variables climáticas como la lluvia, y de esto es lo que principalmente les voy a hablar ahora. También se han desarrollado modelos como el balance hídrico, que nos permite identificar las zonas donde la lluvia no está siendo suficiente para sostener el cultivo. En este caso, las zonas verdes nos muestran que la distribución de la lluvia está siendo suficiente para sostener la necesidad hídrica en este caso es maíz, durante el periodo de crecimiento. Las zonas anaranjadas es donde no ha habido suficiente lluvia para sostener el cultivo. Entonces, este es un producto que sacamos cada 10 días, o se puede sacar también cada 5, que es muy efectivo en diferentes lugares del mundo, donde el producto se corre el modelo y estos productos se entregan a los ministerios de Agricultura, a las organizaciones que tienen que ver con distribución de comida, con distribución de semillas, etc. También analizamos cuándo empezó la lluvia. Este también es uno de los productos del GeoWRCI, que es el que corre el balance hídrico. Y uno de los productos que salen es cuándo empezó la lluvia. Entonces vemos si la lluvia está empezando temprano o está empezando tarde. También utilizamos imágenes satelitales para hacer análisis de NDVI. Y con todas estas evidencias se hacen análisis de riesgos climáticos. También se utilizan los medios de vida para hacer análisis de cuál es el impacto en la población. Esto es otro grupo dentro de FuseNet que trabaja en este tipo en la parte más social. También se analizan los precios, se analizan los mercados para ver qué está pasando en un país y qué impacto tiene el que Nicaragua no produzca suficiente frijol, qué impacto tiene eso en los otros países que reciben el frijol de Nicaragua y así sucesivamente. Entonces, con esto se sacan reportes tanto decadales como mensuales o dependiendo de las circunstancias y se le entregan a los tomadores de decisiones para que asignen recursos, estimen la necesidad de asistencia y así sucesivamente. Trabajamos en diferentes partes del mundo, aunque tenemos producimos datos que son a nivel casi global. Todo esto es un conglomerado de organizaciones que forman FuseNet. Somos auspiciados por AID, trabajamos con esta organización que es una organización privada que la hace principalmente la parte social. Trabajamos con el EROS del Servicio Geológico, aquí es donde yo pertenezco, y en el Departamento de Geografía tenemos el Climate Hazard Center y trabajamos con la NASA, con la NOAA y con otras organizaciones a nivel nacional e internacional. Para poder hacer este producto, para sacar estos modelos y hacer estos análisis, nosotros trabajábamos con datos, el TRMM, trabajamos con diferentes tipos de lluvia, pero esa lluvia existía solo para África o era con resolución muy grande, entonces con resolución muy baja, o sea, píxeles muy grandes. Entonces nos tomamos la tarea de
sacar nuestro propio producto de lluvia para monitorear las zonas agrícolas alimentadas por lluvia solamente, que este producto tuviera una alta resolución tanto espacial como temporal, con un amplio dominio para que cubriera todas las áreas donde trabajamos y que tuviera una buena serie de tiempo para hacer análisis. Los resultados de esto fueron, el primer producto es Chirp, que va desde 1981 al presente. Son datos de infrarrojo combinados con una climatología. Ahora les voy a explicar en más detalle cómo funciona. Tiene un dominio global entre 50 latitud norte a 50 latitud sur, con una resolución espacial de 0.05 grados, casi 5 kilómetros, y una resolución temporal de 5 días, acumulados de 5 días. Este producto está disponible cada 2 días después del fin de la pentada. O sea que termina la pentada el 5 del mes, el producto sale el 7 y así sucesivamente. Al final del mes es del 26 al final del mes, independientemente cuántos días haya allí. Pueden ser 3 o 6. Y una vez que ya tenemos Chirps, nosotros recolectamos los datos de estaciones a nivel global. Ahora vamos a hablar de eso también. Y combinamos Chirp con todas esas estaciones y sacamos lo que es Chirps, que es el Climate Hazards Infrared Precipitation with Stations. Entonces, este es el producto final. Este es un ejemplo de Chirp. Esta es la pentada que va del 25 al 31 de octubre del 98. Chirp contiene la lluvia en los océanos. Chirps no la contiene. Como les mencionaba, Chirp es la combinación de la climatología con los datos de infrarrojo. Ahora vamos a ver el proceso, cómo funciona. Una vez que tenemos Chirp, sacamos todas las estaciones disponibles para esa pentada y este es el producto final. Entonces, una de las cosas importantes aquí es el número de estaciones. Cuando el producto lo que hace es que se ajusta donde están las estaciones. En las zonas donde no hay estaciones, entonces sacamos lo que fue originalmente Chirp. Entonces, por eso la importancia de las estaciones que se incluyan en Chirps. Este es el producto, esta es la climatología y este es el dominio pues, de Chirps. Entonces, veamos un resumen de los insumos y los productos que sacamos. Lo primero que se hizo fue desarrollar una climatología. No vamos a entrar en cómo se desarrolló la climatología, pero esta es una climatología que hicimos nosotros, que utiliza diferentes parámetros, tales como la distancia al océano, la elevación, la latitud, la longitud, utiliza datos satelitales. Es una combinación de diferentes y muchas estaciones. Esta climatología la estamos rehaciendo ahora y eso me gustaría hablar con ustedes también. Una vez que tenemos la climatología, se obtuvo los datos de infrarrojo. Tenemos 2 fuentes de datos de infrarrojo. Está el de la CPC, que es de cada media hora y tiene una resolución espacial de 4 kilómetros. Y tenemos otro dato de infrarrojo que este sí es cada 3 horas y tiene 8 kilómetros de resolución espacial. Este dato tiene varios huecos, datos faltantes. Entonces, se rellenó con la CFS de reanálisis, se rellenaron estos datos. Se utilizó el TRMM de entre 2000 al 2012 para desarrollar un modelo entre los datos de la CPC y poder ajustar estos datos del B1 para obtener un dato de infrarrojo desde 1981 hasta el presente. Entonces, con este modelo fue que se ajustó el dato de la B1
Y así tuvimos un dato de infrarrojo desde el 81 al presente y las estaciones del 81 al presente. Al combinar estas, se obtienen chirp y chirps. Tenemos una base de datos de estaciones con cantidades de records. Tenemos datos de diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, datos internacionales, y tenemos convenios con instituciones como con el IDEAM, tenemos convenios con gente, con organizaciones en África, donde nos dan los datos en varios casos diarios para poder que sean utilizados en chirps. De la forma en que decidimos cómo utilizar las estaciones, nosotros tenemos diferentes fuentes. Entonces, con esas fuentes tienen diferentes niveles de calidad. O sea, nosotros asumimos que la mejor calidad es lo que viene de las organizaciones como los servicios meteorológicos, pero también obtenemos datos de organizaciones internacionales. Entonces, el dato principal es el que viene de los servicios meteorológicos y los otros los utilizamos como datos de apoyo. Entonces, si hay porque muchas veces encontramos que la misma estación está movida porque se le corta algún decimal en la latitud y la longitud, entonces eso la puede mover un poco. Entonces, nosotros asumimos que si está dentro de los 10 kilómetros de radio, entonces asumimos que es la misma estación. Estaciones de otras fuentes que están fuera de esos 10 kilómetros, entonces esas estaciones entran en el proceso. Las estaciones que están como esta puede apoyar a los datos faltantes de la estación que tenemos como estación base. Es todo un proceso que se hace de validación, hacemos un control de calidad una vez que obtenemos los datos de las organizaciones, vemos si el dato de la estación es muy diferente al dato satelital, entonces asumimos que sacamos esa estación de allí porque no queremos tener datos que sean demasiado raros y nos tiren todo el proceso. Entonces, preferimos sacar datos que estén demasiado raros a la información satelital. Entonces, comparamos inicialmente el dato chirp con el valor de la estación. Si está muy fuera de chirp, entonces esa estación no entra, ya sea muy alto o muy bajo. Hemos encontrado cantidades de errores en las estaciones. Aquí ven, esta es una zona en la temporada lluviosa, pero vemos que hay estaciones que están con 0. Entonces esto nos llamó mucho la atención y vimos otros casos donde estamos en la temporada seca y vemos estaciones con 250 milímetros de lluvia en una péntada. Entonces por eso fue que nos dimos a la tarea de desarrollar un control de calidad bastante fuerte. Hemos encontrado en las GTS, que es una de las principales fuentes de estaciones para la péntada, vamos a estar en una estación de Colombia que nos dio el IDEAM y esta es la estación en la GTS. Vemos que los datos muchas veces en la que nos dio el IDEAM aparece con valor, pero en la GTS aparece con 0. Entonces, este tipo de problemas imagina, aquí tenemos 18 milímetros, mientras aquí tenemos 0, 21 milímetros, aquí tenemos 0. Entonces, si nosotros utilizamos este dato de la GTS, nos da que está una sequía tremenda, mientras que en verdad no es tan grave la cosa. Entonces, buscamos estos falsos ceros y sacamos ese tipo de estaciones del proceso. Fíjense, estos son los datos de estaciones, el número de estaciones que entraron en el proceso en el mes de octubre de cada uno de los años. Ustedes pueden ver ahí su país, cómo se está
comportando. Ahí está el 2012, 2013. Vamos a verla de nuevo para que ustedes se fijen en su país. Entonces, esto aquí lo que nos está mostrando es algo muy importante. El número de estaciones, ustedes vieron, Colombia tiene muchísimas estaciones hasta cierto punto y hay un bajón tremendo. Entonces, Chirps es un producto muy bueno, pero Chirps tiende a, o sea, Chirps es ajustado con el número de estaciones, con las estaciones que existen en el proceso. Entonces, si en un momento existen muchas y en otro momento no, entonces eso nos va a dar, nos puede dar artefactos raros en análisis históricos, ¿no? Nos puede dar algunas tendencias que en verdad no existen. Entonces, la consistencia en el número de estaciones es vital para poder hacer los análisis lo mejor posible y lo más certeros posible. Lo mismo es que el número de estaciones que tengamos, esas son las estaciones que se usan para sacar el chip claim, que es la climatología, que la climatología es la base y es la columna vertebral de todo el proceso. Entonces, el número de estaciones que tengamos, tanto históricas como del proceso de la pentada presente, son vitales para poder que podamos hacer análisis históricos. Este es el caso de México, por ejemplo. Tenemos muchas estaciones hasta este año y de aquí para allá han sido consistentes, porque México lo que ha hecho es que nos dio la llave del FTP donde ellos ponen sus datos y nosotros obtenemos un promedio de 800 estaciones al día y esas estaciones entran en el proceso de Chirps, inclusive desde el principio. Miremos el proceso de Chirps para poder que tengamos una idea bien clara de su participación en esto. Nosotros primero obtenemos el dato de infrarrojo. A ese dato de infrarrojo satelital se le saca la anomalía porcentual con su promedio también del dato de infrarrojo para la pentada. Una vez que tenemos aquí la anomalía porcentual, acá también nosotros tenemos, para esa misma pentada tenemos lo que es el chip claim. Esta es la climatología que nosotros desarrollamos con todos estos parámetros que les mencionaba antes. Combinamos la anomalía porcentual y el chip claim y lo que hacemos es multiplicamos la anomalía porcentual por chip claim y esto nos da lluvia otra vez. Esta lluvia es lo que le llamamos chirp. Este dato ya es un dato que se puede utilizar. Inclusive hay lugares donde han encontrado que sus datos de estaciones son de tan baja calidad que se ajusta mejor chirp que chirps, porque los datos que ellos utilizan, las estaciones, están mal calibradas, tienen muchos problemas. Entonces, cuando introducen las estaciones, se crean más problemas que cuando utilizan chirp solamente. Entonces, tenemos chirp, tenemos el número de estaciones para esa pentada y hacemos dos productos. Primero, sale el producto Chirps preliminar. Este producto sale 2 días después de la pentada, de que termina la pentada, utilizando el número de estaciones que obtenemos de la GTS o que obtenemos de organizaciones, como les mencionaba, de México, y esas estaciones entran directamente al Chirps preliminar. Al final del mes, estamos ahorita a 18, 17. Hace 2 días salió el Chirps final para el mes de junio. Entonces, en las primeras 2 semanas del mes de julio, obtuvimos ya todos los datos de otras organizaciones globales, de diferentes otras fuentes. Entonces, se vuelve y se corre Chirps con más estaciones
y sacamos lo que es el chirps final. Ya este chirps ya no va a cambiar sino hasta que volvamos a correr toda una nueva versión de chirps, que es para donde vamos. Ahorita tenemos chirps 2.0 y estamos trabajando en la 2.1 que va a salir en los próximos meses, y aquí es donde ustedes van a poder participar. Entonces, para hacer monitoreo de agrícola, nosotros utilizamos el chirps preliminar, porque este nos da la lluvia hasta, vamos ahora, terminé un análisis para Etiopía hasta la primera decadía de julio. O sea, hasta el 10 de julio podemos hacer el análisis donde utilizamos el chirps final hasta el 30 de junio, hasta el final de junio, hasta la tercera decadía de junio, y utilizamos el chirps preliminar en la primera decadía de junio. Entonces, este producto es el que está saliendo actualizado cada vez. También tenemos otros productos climáticos, como estamos trabajando en la temperatura. Esta inicialmente va a ser temperatura máxima mensual, pero queremos sacar los productos así como chirps de la misma resolución, pero que sea, en este caso, temperatura. También tenemos otros productos como la evapotranspiración, que la utilizamos para hacer balance hídrico. Miremos, esos son los productos que tenemos. Ahora miremos las herramientas. O sea, lo que hemos desarrollado es una serie de herramientas que nos permiten hacer análisis con esos productos. Ustedes pueden encontrar las herramientas aquí en el Climate Hazard Center, ya no es Climate Hazards Group, .ussb.edu, y allí van a poder descargar las herramientas que existen. Les voy a dar una... Nosotros tenemos herramientas en el web que pueden ser para hacer análisis rápido, como el EWX. Este nos permite visualizar la lluvia, visualizar las anomalías, el SPI, y inclusive se pueden bajar datos de allí, se pueden bajar directamente a su computadora. Tenemos que esta es una muy buena idea, que es el Snippets. Esto de la forma en que funciona es, se crea una ventana en su página web donde se actualiza el dato que ustedes seleccionen. Ya puede ser chirps, cada péntada o la anomalía. Entonces, cada que ustedes abren su página web, esta ventana tiene el último dato que está en el servidor de nosotros. Entonces, esta es una herramienta solo para visualización, pero que se está actualizando, ya sea cada 5 días o cada 10 días, dependiendo cómo se haga el setup. Tenemos el GeoClim, que este es el producto que nos permite hacer análisis con la lluvia, con la temperatura, con la evapotranspiración. Nos permite sacar el SPI, nos permite sacar promedios, nos permite hacer comparaciones. Esta herramienta aquí nos permite hacer comparaciones entre una serie de años que nosotros tengamos, diga los años niño comparado con los años niña, o comparado con los años, con todo el resto de los años, y nos da una serie de resultados donde nos va indicando cuál es la diferencia entre el promedio de los años niño con el promedio de los años niña. Nos permite hacer, esta herramienta aquí nos permite ajustar de una forma final los datos chirps. En el dato chirps, nosotros no le damos todo el poder al valor de la estación por todos los errores que hemos encontrado. Entonces, la estación solo tiene 75% de poder, o sea, solo tiene el valor de la estación, va a ser representado en 75% en chirps. Y el valor satelital toma el 25% en el punto donde la estación
cae, pero con esta herramienta que tenemos aquí, aquí tenemos una función que se llama Basics, que es ajusta el valor del dato chirps o un dato satelital, lo ajusta tan cercano como ustedes quieran al valor de la estación. Entonces, lo que nosotros hacemos, Colombia lo hace, el IDEAM lo hace, donde toman los datos de sus estaciones y toman chirps, lo combinan aquí utilizando el GeoClim y ya tienen un dato final que es mucho más potente que chirps. Y como son los datos de estaciones de sus organizaciones, pues tienen todo el control de calidad, inclusive utilizan más estaciones que las que nosotros utilizamos en chirps. Entonces, el GeoClim es una herramienta muy versátil y tiene muchas funciones muy interesantes. También tenemos el GeoWRCI, que hace el balance hídrico que les mencionaba anteriormente. Nos permite utilizar tanto la lluvia mejorada o chirps y nos permite para un cultivo específico, nos permite ver qué tan bien se está comportando el cultivo durante el periodo de crecimiento. Con esto podemos hacer análisis históricos. En este caso, aquí estaba yo analizando para este polígono. Este es el comportamiento de la lluvia para el mes de julio, desde el 81 hasta el 2014. Entonces, el 2014 fue un año muy seco. Entonces, queríamos ver qué tan seco era, qué tan severa fue la sequía. Y inclusive los colegas de Centroamérica estuvieron de acuerdo que en ese momento esa fue la sequía más severa que habían tenido. Entonces, todo esto lo hice con el GeoClim. Y estamos promoviendo o estamos experimentando con una herramienta nueva que es el SMPG, que es la creación de probabilidades y el monitoreo de la estación lluviosa. Es una herramienta que utiliza parte de los productos que salen del GeoClim. Ahora está en Excel todavía, pero lo vamos a programar para que trabaje en QGIS. Y esta herramienta lo que nos da son resultados muy sencillos. Aquí nos dice que para un polígono específico, la línea roja es el dato promedio durante el año y la línea azul es la estación lluviosa actual. Entonces, ahí directamente vemos cómo está comportando la estación lluviosa de este año comparada con el promedio. Después, esta gráfica aquí a la izquierda nos muestra la acumulación para cada una de las estaciones lluviosas desde 1981 al presente. Entonces, cada una de estas líneas es el acumulado de cada 10 días. La línea roja es el promedio, la línea negra es la lluvia actual y la zona azul que está detrás es 20% por arriba del promedio y 20% por debajo. Entonces aquí podemos ver que la estación lluviosa actual está por debajo del promedio, está inclusive fuera del 20% por debajo, y ya podemos ver, la herramienta nos permite identificar cuáles son los años análogos al año actual, basado en lo observado. Entonces nos va diciendo qué años son los más parecidos a nuestro año actual, y así ustedes ya podrían hacer análisis de qué pasó en esos años. Nos da unos indicadores, estos son los terciles, estas son desviaciones estándar por arriba y por debajo de lo normal, y tiene un componente que es para utilizarse en los foros del clima que ustedes hacen. Este componente nos muestra la lluvia hasta el presente aquí, este es el observado, y cada una de estas líneas es el acumulado de la lluvia como pasó en ese año. Entonces cada uno de estos representa uno de los años anteriores.
y se convierte en un posible escenario. Entonces nosotros vemos que si la lluvia hasta este momento es así, y si sigue lloviendo como llovió en este año, digamos 1984, entonces sería así, pero si llueve como llovió en el 87, sería como este. Entonces cada uno de estos se convierte en un escenario y el escenario más probable es la línea de puntos que está acá. Entonces nos da toda una serie de resultados que podemos hacer mapas con ellos viendo ya sea qué porcentaje de hasta la década actual, qué porcentaje del promedio hemos alcanzado y ya tenemos una perspectiva al final de la temporada basado en todos estos posibles escenarios. Entonces, esta es una herramienta que estamos probando eh, y bueno, hasta ahora hemos recibido muy buenos comentarios. Tenemos otra herramienta que es de geoestadística que nos permite sacar parámetros climáticos para lo que es el pronóstico. Ahora, ¿cómo puede su organización participar en esto? Ustedes ven, nosotros lo primero que hacemos es la climatología, tanto de la lluvia como la temperatura, y este es el centro del proceso, tanto de chirps como chirps. Chirps es la temperatura. Entonces, aquí es importantísimo poder tener la mayor cantidad de estaciones posible para poder que la climatología sea lo más fuerte posible en cuanto a los datos. Una vez que tenemos la climatología, entonces empezamos con la base de datos. Aquí debería ser desde 1981 al presente. La base de datos, lo ideal sería poder tener los datos diarios. Si no se pueden los datos diarios, que sean pentadales para poder que entren en la pentada y no a nivel mensual, sino que pudieran entrar a nivel pentadal sería lo ideal. Entonces, se necesitarían datos históricos de cuántas estaciones se pudieran. Y el punto clave para poder hacer lo que es el análisis de seguridad alimentaria, para poder monitorear la estación lluviosa con la herramienta que les acabo de mostrar, el SMPG, tener las actualizaciones de cada 5 días. Lo ideal es poder hacer como tenemos ahora hay varios países ya que con Guatemala, está Panamá, está México, que nos han dado la llave de su FTP, o nosotros podemos proveer un FTP donde ustedes puedan poner los datos y para poder que los datos entren a la pentada. Hay organizaciones que nos dan los datos mensuales. Esos datos no entran sino hasta al producto final. Como les mostraba, está el preliminar y el final. Entonces, esos datos que recibimos mensuales solo entran al producto final, no entran al producto preliminar. Entonces, hay una serie de parámetros, una serie de todo un protocolo que ya tengo escrito y lo comparto con ustedes para poder de cómo tienen que llegar los datos para poder que entren al proceso. Recibimos datos de diferentes países, pero en formatos que son muy difíciles de lidiar. Entonces, como recibimos de tantos países, no podemos dedicarle el tiempo para cambiar el formato de un país específico. Entonces, lo ideal sería poder tener los datos en un formato muy sencillo, que es el identificador, el nombre de la estación, si es administración 1, administración 2, y la longitud, la latitud y la elevación. Lo más importante es estos 3. Una vez que tenemos una base de datos una tabla de metadatos, entonces ya podemos tener la base de datos ya sea diaria o mensual
dependiendo como ustedes la quieran compartir. Tenemos todo lo ideal sería que fueran CSV. En este caso aquí tenemos el identificador, el año, el mes, el día y el valor. Como ya tenemos la tabla de metadatos que les pedí anteriormente, conectamos este dato con la tabla de metadatos y ya tenemos toda la información. No hay necesidad de poner el dato, todo el metadato cada día, sino que con este dato ya tenemos nosotros. Y así, para los datos históricos, pueden ser los días en horizontal o pueden ser los días en vertical. Ya eso lo podemos hablar directamente. Entonces, lo ideal sería poder obtener el dato tanto de la lluvia como el dato histórico, ambos, histórico como el presente de la temperatura, para poder mejorar el dato de charts. Bueno, una de las pólizas que tenemos es que nosotros no entregamos los datos que nos comparten. A veces nos piden datos otras organizaciones y nosotros los dirigimos directamente a la organización que nos da el dato. Esto es uno de los compromisos que tenemos, porque hay países muy estrictos con sus datos y esta es una de las políticas que tenemos. Entonces, tenemos datos de diferentes países, como les decía, Guatemala, Panamá y Colombia y México nos dan los datos, obtenemos los datos diariamente. Etiopía también y otros países en África. Te agradecemos muchísimo, Diego, por esta presentación, por tu tiempo. Por supuesto, todas las inquietudes a Diego, pues, tienen las coordenadas de él y nosotros también las vamos a difundir a quienes no las tenían para que puedan hacerle las inquietudes a nivel bilateral, también de parte de cada servicio meteorológico. Es muy importante, yo quisiera hacer una reflexión final respecto a Shields. Ustedes saben los grandes desafíos que enfrentamos en este momento con las redes de observación y la riqueza que se obtiene pues, de esta complementación que se hace con información satelital y combinada con las informaciones, las estaciones en tierra. Realmente es una gran oportunidad para poder maximizar todo este esfuerzo entre los esfuerzos globales y los que hacen los países. Y por supuesto que eso también se transmite luego a otros campos de acción como la predicción hidrológica, que la pudimos ver en la primera instancia. No les quitamos más tiempo, nos hemos excedido un poquito el tiempo agendado y les pedimos mil disculpas. A veces tenemos que manejar ciertos imponderables. Agradecemos muchísimo a nuestros invitados, a Peter Salomon y a Diego Pedreros por su tiempo y vamos a seguir en este proceso de construcción de capacidades y de coordinación entre los programas globales, regionales y por supuesto para beneficio de los países. Les agradecemos a todos y que tengan una magnífica tarde. Buenas tardes a todos.